Buenas tardes, estimados estudiantes. Esperamos 5 minutos en lo que se van conectando algunos de ustedes. Mientras tanto, me gustaría que comentaran sus dudas de esta semana 1, ya sea de sus actividades integradoras de esta semana o sobre los recursos de la plataforma de esta semana. Me gustaría que lo compartieran, ya sea en la mensajería de la plataforma, en el chat de esta sesión, o en lo que viene siendo el micrófono. También lo pueden hacer uso del micrófono. Entonces, bueno, escucho sus dudas o comentarios que tengan, y en lo que van escribiendo, van ingresando o lo comentan, les doy la más cordial bienvenida a este módulo 10. Y bueno, este módulo prácticamente es de historia. Me presento como su asesora virtual de este módulo 10. Estaré muy al pendiente de sus dudas o comentarios que tengan de estas 4 semanas que conforman este módulo 10. Recuerden que pueden hacer uso de la mensajería de la plataforma, de los foros Aprendiendo, para comentar sus dudas o comentarios que tengan sobre los recursos de apoyo de esta semana y de las siguientes, sobre la realización de sus actividades. En esta semana 1 abordaremos algunas temáticas importantes que van de la mano con las temáticas que se vean en las siguientes semanas. Entonces es necesario que se aclaren dudas, evidentemente, que se señalen dudas, que se diga o más bien se estudie sobre los acontecimientos que se están viendo en esta semana 1. Por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, sobre la Segunda Revolución Industrial y del crack del 29, que es lo que se ve en esta semana 1, principalmente. Les piden realizar infografías, mapas mentales, de los cuales les compartí algunos recursos de apoyo para que realizaran sus actividades. Canva es una aplicación muy buena, porque no nada más realizan infografías en esa aplicación, se pueden realizar portadas, por ejemplo, se pueden realizar otra serie de cuestiones como tarjetas, como cuadros comparativos, para mapas mentales, para historietas, para cuadros sinópticos. Se pueden realizar en otras aplicaciones. Yo les comentaba en uno de los recursos que les compartí de un video, en donde les comentaba que pueden realizar sus actividades incluso a mano. Si son buenos dibujando, pueden realizar su mapa mental en una hoja de cuaderno o en una hoja en blanco. Pueden realizar su infografía o por ejemplo, con dibujos que ustedes realicen, con monografías, con recortes de revistas, etcétera, en un papel bond, en una cartulina, etcétera, en una hoja en blanco, etcétera. Entonces, bueno, pueden realizar sus actividades de esta manera. Por otro lado, les sugiero que sus actividades de esta semana 1 sean realizadas en base a la rúbrica. Descarguen la rúbrica, revísenla, léanla, con la finalidad justamente de identificar qué
lo que se les pide realizar, lo que se les va a evaluar, ya que nosotros, asesores virtuales, les evaluaremos en base a la rúbrica. Entonces es importante considerar esto. Entonces, primero voy a explicar un poco sobre cómo realizar sus infografías, sus mapas mentales. Por ejemplo, aquí en este pizarrón coloqué las ideas principales de los temas que vamos a revisar en esta semana 1. Primera Guerra Mundial, creo que es el tema principal. ¿Por qué lo coloqué en medio? Justamente para apoyarnos de este pizarrón, para poder realizar el mapa mental, un ejemplo y el ejemplo de una infografía. Para que a lo mejor y esto sea una infografía, podría colocar imágenes. Podría dividir, a lo mejor. Podría incluso colorear de colores diferentes las divisiones. Podría colocar imágenes que describan cada uno de los acontecimientos de los que voy a hablar. Primera Guerra Mundial, a lo mejor coloco antecedentes. Recuerden que en 1870 se da la Guerra Franco-Prusiana. Puedo colocar, si me voy a basar, por ejemplo, en un mapa mental. Lo que voy a hacer es apoyarme de mi tema principal en la parte de en medio y voy a ir abriendo ramificaciones. Por ejemplo, a lo mejor de aquí es una ramificación. Una ramificación aquí de antecedentes. Voy a abrir aquí en 1870. ¿Qué quedamos que se da en 1870? Así es, la Guerra Franco-Prusiana. Muy bien. Abro la ramificación. Guerra Franco-Prusiana. En 1870, ¿qué se da? ¿Qué se lleva a cabo? ¿Qué antecedente se da en 1870? Considerando que la Guerra Franco-Prusiana, Prusia es el que gana y de alguna manera se dan como el premio. Se llevan algunos territorios de Francia. Entonces, ¿qué pasa aquí? En 1870, Prusia, al ganar la guerra, se pretende unificar. Recuerden que Prusia era un imperio. En algún momento fue parte del Imperio Austrohúngaro. Prusia es lo que hoy en día conocemos como Alemania. Se da el imperio, era imperio. Durante la Primera Guerra Mundial sigue siendo imperio, el imperio prusiano, y se pretende unificar. ¿Con quién? Con Austria-Hungría. Hay dos unificaciones, dos planes, pretensiones de unificarse. La primera es con Otto Bismarck, y
La segunda es con Adolfo Hitler. Con Hitler, ¿en qué fecha creen? ¿Durante qué tiempo creen? Así es en la Segunda Guerra Mundial. No pierdan ese dato porque también es relevante cuando se vea la Segunda Guerra Mundial en este módulo. La unificación de pretensiones de unificar el Imperio Austrohúngaro. En 1914, ¿qué pasa en 1914? Así es, el inicio de la Primera Guerra Mundial. ¿Puedo colocar aquí? Puedo colocar, déjenme ir por otro marcador. Puedo colocar inicio. ¿De qué? De la Primera Guerra Mundial. En 1914, no lo olviden. ¿Qué otros eventos pasan en 1914, antes del inicio de la Primera Guerra Mundial? ¿Cuál fue el motivo principal que se conoce? Así es, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Antes de eso, evidentemente se muestra el conflicto de Serbia con Austria-Hungría. Serbia mata al archiduque Francisco Fernando y ahí se desata, evidentemente ya se tenía el conflicto entre ellos, y al asesinar al archiduque, evidentemente se viene la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, hay que considerar lo siguiente. Durante la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los países, bueno, algunos países, son imperios. Hay dos acontecimientos que a mí también me resultan importantes como antecedentes de la Primera Guerra Mundial. El primero es el siglo de las luces o de la Ilustración, que sin lugar a dudas, ahorita voy a explicar por qué me resultan importantes. Y la Revolución Francesa. ¿Por qué la Revolución Francesa? Porque la Revolución Francesa empezaba a hablar ya de los derechos del hombre, de este progreso, de este avance tecnocientífico para mejorar las condiciones humanas, la calidad de vida del hombre. Se hablaba de fraternidad, igualdad, libertad como derechos del hombre. Y al término de la Primera Guerra Mundial se va a reafirmar esta importancia de los derechos del hombre. Pero todavía no se logra nada. Solamente se habla de igualdad, libertad, etc. Siglo de las luces. El pensamiento del hombre, lo que nos diferencia de otras especies
vivas, de otros seres vivos. Es el siglo de las luces o de la ilustración, el razonamiento humano, que sirve para darle avance a la ciencia y tecnología que van a mejorar la calidad de vida humana. Ustedes nada más van a ver la segunda revolución industrial. Sin embargo, es importante considerar sobre todo la primera revolución industrial, que empieza en 1760 más o menos aproximadamente y termina aproximadamente en 1840. ¿Por qué es importante considerar la primera revolución industrial? Porque aquí se dan los cambios, y hablo del siglo de las luces y de la ilustración, este pensamiento, este razonamiento, que incluso hay conceptos de lo que es el razonamiento, se dan en Inglaterra principalmente y en Francia, en Gran Bretaña. Recuerden que Inglaterra y Gran Bretaña no es lo mismo, están juntos, pero no es lo mismo. Tienen un gobierno diferente, una moneda diferente, entonces no es lo mismo. En estos países se da el siglo de las luces o de la ilustración. Y hablando de la primera revolución industrial, aquí se da el cambio de lo rural a lo urbano. Y adivinen qué, hay algunos países que en esta etapa de la Primera Guerra Mundial, en este acontecimiento de la Primera Guerra Mundial, no han logrado llegar a este siglo de las luces o de la ilustración, a este cambio de lo rural a lo urbano en su industria, como por ejemplo, por cierto, se me olvidaba un imperio. Ruso. El imperio ruso. ¿Quiénes son los dos países que no estaban viviendo esta etapa de la ilustración, del razonamiento, del avance tecnocientífico, de la revolución industrial? Durante la primera etapa, que es de lo rural a lo urbano, apenas lo estaban viviendo en esta Primera Guerra Mundial. A comienzos de esta Primera Guerra Mundial, que de hecho tiene que ver con el conflicto Serbia-Austria-Hungría, el Imperio Austrohúngaro. ¿Quiénes? Pues evidentemente lo que hoy conocemos como Alemania y como Rusia. Ellos todavía son imperios. Imperio prusiano, que se empieza a desprender del Imperio Austrohúngaro, y el Imperio ruso. Ellos no están viviendo todavía esta parte del siglo de las luces. Apenas empieza a vivirse, a ver cambios en la industria. Apenas empieza a surgir esta parte del cambio de lo rural al urbano, la primera etapa de la revolución industrial. ¿Por qué es importante considerar esto que les estoy comentando? Porque tiene que ver con los cambios que se están presentando en Europa y que tienen que ver con el decidir irse a una guerra mundial, a la Primera Guerra Mundial. Entonces, Alemania, Rusia apenas están cambiando de lo rural a lo urbano, mientras que países como Inglaterra, Gran Bretaña, Francia,
pues ya estaban urbanizados, ya estaban en otro nivel. Pero ¿qué pasa? Recuerda en 1870, Prusia, siendo todavía rural, apenas vislumbrándose esta parte, es decir, viéndose esta parte del interés, del razonamiento que se da con autores, científicos, investigadores, bueno, creadores, como sobre todo en la filosofía con Hegel, y en Alemania con Hegel, y con más adelante esta filosofía de Hegel que da en Kant. Francia tenía su Descartes o Descartes, como quieran llamarle, que habla de la parte del razonamiento. Pero Alemania no. Kant llega tardíamente con esta parte del pensamiento, del razonamiento, etc. Entonces, al término de la Primera Guerra Mundial, pues estos imperios dejan de existir. Cuando un imperio o un país deja de existir o cambia, más bien cambia, no es que dejen de existir, más bien cambian a otra cosa, a otro nombre, quiere decir que hay cambios tanto políticos, económicos, sociales, culturales, incluso religiosos. Estos imperios cambian al término de la Primera Guerra Mundial. Y por otro lado, por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro tiene cambios muy significativos en donde, por ejemplo, Prusia se independiza de este imperio y al término de la Primera Guerra Mundial cambia a la Alemania nazi. Rusia en este momento era un imperio y recuerden, se da una revolución rusa en esta época también. Se junta la Primera Guerra Mundial con la Revolución Rusa. Y evidentemente, al término de la Primera Guerra Mundial, deja de ser imperio. Deja de ser imperio y pasa a ser Rusia, para después en la Segunda Guerra Mundial cambiar a lo que viene siendo la Unión Soviética. También tiene cambios significativos Rusia. El Imperio Otomano también. Se están presentando cambios significativos en el continente europeo. De lo rural a lo urbano, para algunos países que ya lo habían pasado y para otros que apenas lo están viviendo. Revolución industrial, esto es lo que les incumbe, bueno, que se va a ver en esta primera semana. En 1870 y 1914, aquí en 1914,
que empieza en 1914. Así es, da comienzo a la Primera Guerra Mundial. Y aquí cierra en 1914 la segunda etapa de la Revolución Industrial. Para algunos historiadores. En realidad vemos cambios significativos en esta segunda etapa, en esta segunda revolución industrial, como el uso del gas. Esto es para acá, esto es para acá. El uso del gas, del acero, del petróleo. Hay cambios significativos en el transporte y en la comunicación que se muestran en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, por ejemplo, se ven algunos avionetas, algunos medios de transporte justamente para dar inicio a la Primera Guerra Mundial. Se muestra el uso del petróleo justamente para transportarse, para, por ejemplo, el acero y el gas, para herramientas, armamento, para la Primera Guerra Mundial. La comunicación, los medios de comunicación también empiezan a renovarse. En la Primera Guerra Mundial se tiene que tener una comunicación para de alguna manera apoyarse, estar en comunicación justamente de lo que está pasando con el enemigo. Las alianzas también se dan. Y bueno, para algunos historiadores hay una tercera y cuarta revolución industrial. La tercera empieza en 1940, que más o menos es cuando, más o menos en esos años, ya se da casi el término de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1980. 1980 empieza esta parte de la Guerra Fría en los años 80, de la caída del muro de Berlín, etcétera, otros cambios más. Que no vamos a abordar mucho en la Revolución Industrial, al menos en esta primera semana. No los quiero saturar de información, solamente quiero que lo tengan presente. Cuarta Revolución Industrial es en el 2014, para algunos historiadores da comienzo en 2014, hasta nuestros días. Bueno, crisis del 29. Aquí quiero que consideren estas ideas principales para realizar su resumen. La crisis del 29, conocida como la Gran Depresión, se da justamente en 1929, ¿en dónde? En Estados Unidos. Estados Unidos en ese momento también tiene cambios políticos, económicos, culturales y sociales, incluso religiosos. Estados Unidos empieza a verse como potencia. Hablando de potencias, que también en una de sus actividades les colocan, potencias mundiales. Recuerden, en este momento de la Primera Guerra Mundial, Alemania y Rusia no están considerados como potencias, empiezan a ser considerados como potencias al término de la Segunda Guerra Mundial. No ahorita, siguen siendo imperios. Potencias empieza a verse
Estados Unidos como potencia. ¿Por qué? Estados Unidos es potencia al término de la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque es uno de los principales países que vende armamento para las dos guerras mundiales. Por eso empiezas a vislumbrarse como potencia, verse como potencia. Y por otro lado, Francia es potencia, Gran Bretaña es potencia. Empiezan a verse cambios, evidentemente, en Prusia y Rusia, que son imperios, pero en este momento todavía no son considerados potencia. Ni Japón, por ejemplo. Japón tampoco. Ni China. La crisis del 29 se da en las bolsas de Wall Street en Nueva York. Hay multitudes esperando justamente con preocupación. Imagínense que han invertido su dinero en Wall Street y que de repente no aparezca su dinero. Hay multitudes llenas de pánico. Hay algunos que se suicidan al enterarse de la noticia de que se desploma la bolsa de valores. Evidentemente estos son cambios sociales, también psicológicos. La gente está en pánico. Está, incluso, insisto, algunos se toman la decisión de suicidarse, justamente porque se quedan en la ruina. Imagínense quedarse en la ruina después de ser a lo mejor una familia de clase media alta o alta. Imagínense. La ciencia se utiliza para dar una posible solución al conflicto. Entran, por ejemplo, ciencias sociales como la sociología, que de hecho ahí hay un sociólogo que trata de dar solución a este conflicto, que no nada más es económico, como ya lo pudimos ver, es social, religioso incluso, político, cultural. Este sociólogo se llama Malcolm Parsons y pues evidentemente trata de darle solución a este conflicto al ser una persona de clase media alta. Incluso estudió en la universidad prestigiosa de Harvard. Ahora bien, la ciencia en Estados Unidos trata de darle solución a esto. ¿A qué quiero llegar? Que la ciencia, antes de que termine la Primera Guerra Mundial o durante la Primera Guerra Mundial, se consideraba la ciencia, a los avances tecnocientíficos, como parte de una mejora humana, una mejor calidad de vida, como lo mejor, como este progreso para las sociedades, para los individuos, etc. Así se consideraban las ciencias, el avance tecnocientífico. Y lamentablemente, durante la Primera Guerra Mundial y al término de la Segunda Guerra Mundial se confirma que no, que trae también consecuencias negativas. También es otro dato que se tiene que considerar. Entonces, no sé si existan dudas, comentarios. Los leo, los escucho.